Don Jorge Álvarez, muy buenas noches. Encantado, Pedro, un placer saludarte y a toda tu gran audiencia. Ha sacado él este magnífico libro después de 100 Radio España, del 1924 al 2024. Y es que, Jorge, primero, ¿de dónde sacas tiempo? Y segundo, qué maravilla, presidente, como presidente de Radio España, que lo eres a día de hoy, hayas publicado y nos informes a todos de lo que era la radio, de lo que sigue siendo y de lo que será, si Dios quiere. Pues mira, la verdad es que son cosas del destino. Uno no eh, piensa de manera muy meditada lo que va a hacer, sino que se deja llevar por unas energías que hay que de repente te dicen, esta es la misión que vas a hacer tú ahora. Y tú te ves atrapado porque después del tiempo pasado dices, pero ¿cómo me he metido yo en esto? El desgaste que me ha supuesto, bueno, tú sabrás mejor que yo lo que supone no solamente todo lo que es escribir, el tiempo, buscar la documentación, corregir borradores y borradores, sino luego publicar, publicar. Entonces, bueno, es todo algo que es una corriente, que te dejas llevar por la corriente y luego, bueno, pues después del trabajo terminado dices, mira, una cosa más en el camino de una persona, en este mundo que pasamos, intentamos realizarnos como individuos, dejando algún tipo de huella. Y en este caso la mía, mi profesión, era una asignatura pendiente que yo tenía, porque cuando yo a mediados de los 90 ingreso en Radio España, pues ya se estaba barruntando el 75 aniversario de la emisora, es decir, 1999. ¿eh? Con lo cual yo digo, bueno, pues fíjate, no he podido asistir al 50 aniversario, que fue en 1974, cuando Radio España cumple 50 años de existencia, y había un documento fílmico que podías verlo, cómo se hizo la celebración del 50 aniversario, que era el nodo. El nodo. En el nodo está reflejada la celebración del 50 aniversario de Radio España. Y yo dije, uy, pues me quedan poco añitos para que aquí la radio, la empresa, celebre el 75. Pues una desilusión, porque se dejó pasar de largo. Prácticamente no se hizo nada, no hubo un evento, una celebración con los trabajadores, una fiesta, nada. Un pequeñito programa, un amago, un intento de programa del 75 aniversario, algunas pegatinas, pero se abandonó y dejamos que el 75 aniversario lo celebrara a bombo y platillo Radio Barcelona, que era la emisora precisamente con la que peleábamos el decanato. Aquí en el libro lo cuento bien, la polémica del decanato de la radio española entre Radio España y Radio Barcelona. Ujú. Por lo tanto, bueno, ¿quién cumple? Mira, además, mira qué clarito está aquí, a ver si se ve. Sí, 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 no, no, sí, Mira, me lo tengo lo aquí dice preparado. exactamente, tanto la ONCE, La el cupón de la ONCE como el de Lotería Nacional, Lo que dice bien conseguí. clarito, centenario de la emisora de Cana. Y es así, el libro lo cuenta. Fue Radio España la que se inauguró con licencia 4 días antes que Radio Barcelona. ¿Por qué? Porque para inaugurarse una emisora se exigía el haber pasado la inspección técnica de las instalaciones. Sin la inspección técnica no se podía inaugurar y poner en funcionamiento ya la emisora. Y Radio España obtuvo la autorización un viernes 7 de noviembre de 1924 y se inauguró un lunes 10. Eh, Jorge, lo que está claro, aparte del trabajo tan concreto, tan específico que has hecho, porque esto tiene tela marinera, has buscado imágenes que están ahí expuestas de lo que se han vivido en esos 100 años, madre mía. Y es que a mí me vienen recuerdos importantes, no porque haya participado, porque no tenemos la edad, no tenemos la edad, somos jovencitos, ni tú ni yo tenemos la edad, nos hemos quedado a los 33 años tú y yo, de ahí no hemos pasado, por favor. Pero quiero decir que me viene en la cabeza
cosas, anécdotas de gente que yo he compartido con ellos, alegrías, momentos de emoción. Por eso que es curioso que los 100 años de Radio España pues no tuvieran el auge que se merecían en su momento, y más con las estrellas que Radio España ha creado y creó en su momento, y que bueno, ahora que estás tú al frente, seguirás creando, porque estás en ello. Gente como tú, compañeros como tú, grandes profesionales de larga trayectoria, pues ha sido un honor el que hayáis contribuido de manera directa, no indirecta, sino muy directa, en esta nueva etapa de Radio España. La Radio España ha tenido muchas etapas, pero esta es la etapa del siglo XXI. Y gracias a ti, Pedro, que gracias a ti, gran profesional de larga trayectoria, que contribuyes en esta nueva etapa de Radio España del siglo XXI, ¿eh? Con tu programa Luces en la Oscuridad, ¿eh? Ya muy veterano programa, por muchas emisoras ha pasado y es un honor que esté en la antena de Radio España en esta etapa del siglo XXI. Entonces, bueno, ya te digo que gracias a ti y a otros grandes compañeros, como, fíjate, otro gran veterano, Jesús Ferreiro, con el mítico programa Onda Pesquera, Onda Pesquera, sí. también en la antena de Radio España. Ha pasado también por otras muchas emisoras. Bueno, lo que te quería decir que tú has apuntado este esfuerzo de trabajo del libro, pues unos 4 años recopilando información, yendo a archivos, distintos archivos, hemerotecas, el archivo eh, central de la administración en Alcalá de Henares, aquí en Madrid, que tienes que, bueno, es que fíjate, son archivos que con tanta documentación que encontré las fotos originales de la inauguración de Radio España en 1924, fotos cedidas por el gran Alfonso, fíjate, Alfonso Sánchez, el fotógrafo legendario de prensa que fotografió la inauguración de Radio España y donde aparecen, pues, fíjate, las figuras de Urgoiti, Ricardo Urgoiti, Cristina de Arteaga, Luis de Oteaiza. Ahí está reflejado. Entonces, bueno, y entonces recopilar la información y luego escribir, ordenar, eso lleva muchos años, dilatando el tiempo. Y lo que sí me ha satisfecho mucho fue poder encontrar finalmente a los familiares del fundador, del originario fundador, el empresario fundador de Radio España, Ernesto Swin Faure. Y he tenido la satisfacción han venido de Suiza, porque bueno, Ernesto, ahí lo cuento en el libro, realmente nació en Madrid, en 1892. Lo que pasa es que su padre era de origen suizo y su madre francesa española, pero prácticamente tenía el 50% de español, por raíces por parte de abuelo materno, y también porque había nacido aquí en Madrid. Entonces fue una satisfacción porque me han aportado muchos datos sobre la figura de Ernesto, del gran empresario Ernesto Swin, cosa que no esperaba yo encontrarlo, porque fíjate, la guerra pues destruye muchas familias por el exilio, ¿no? Y entonces era muy difícil poder localizar a familiares que se habían ido de España. Y entonces, bueno, ahí lo cuento porque hay que reivindicar la figura del primer empresario promotor de la radiodifusión comercial en España, Ernesto Swin. ¿Por qué? Porque fue el también promotor de Radio Ibérica, la famosa Radio Ibérica, que era la empresa de fabricación de material radioeléctrico, que para vender aparatos de radio, receptores de radio, lo que hizo fue poner una programación en antena y la llamó Radio Ibérica porque la empresa se llamaba Radio Ibérica, porque vendía radios y material radioeléctrico en España y Portugal. Por eso la empresa se llamaba Radio Ibérica, porque además tenía la patente de Lire Forest, de las válvulas, del audión, y por eso se llamaba la empresa Radio Ibérica. No que existiera una emisora propiamente de radiovisión llamada Radio Ibérica, no, era una fábrica llamada Radio Ibérica. Y Ernesto Swin fue uno de los fundadores. ¿Y qué pasó? Que cuando se vio que se iban a conceder licencias de radio,
Pues Ernesto Swing abandonó la parte de fabricante de radios para convertirse en empresario de radiodifusión comercial y creó Radio España. O sea, Radio España es consecuencia de Radio Ibérica. Fíjate, madre mía. Yo no sé cuántos periodistas hay en España, no lo sé. Sé que cada año se licencian unos 4.000, más o menos, en toda España, que no sé si hay trabajo para todos, mal que me pese decirlo, ¿no? Pero es un libro que debería de tener todo periodista, todo licenciado o bien trabajador que a día de hoy esté en la faceta de técnico, de producción, de guión, de locución, que esté en la radio para conocer los orígenes de lo que le está hoy dando su medio de vida, que es la radio. Un libro entrañable. Es que yo creo que es el primer libro que hay que hable de la radio en Y España. del origen de la profesión radiofónica, porque El daros origen. cuenta que al ser la primera empresa de radiodifusión, es la primera empresa que contrata a profesionales de radio, no aficionados, sino ya propiamente profesionales, porque es empresa. Entonces, hablar de Radio España es hablar del origen de la profesión radiofónica española. Y qué bonito, ¿no? Que la primera empresa de radio, emisora de radio con licencia, lleve el nombre de España. Se te va la voz, Jorge, se te ha ido la voz, se te ha ido la voz. Ahí, a ver, no, no te oigo ahora. Ahora te has congelado, ahora descongelado. Pues Ahora, será ahora, la ahora, conexión. ahora, 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 ahora. A ver, Bueno, bueno. no sé qué estaba diciendo. Sí, nada, se ha congelado. No, no, ahora ya está, Sí, ahora ya te vuelvo a recoger. No, simplemente agradecerte, Jorge, tu trabajo, 4 años de investigación que nos llevan a un libro que digo yo que en el Colegio de Periodistas en la Facultad de Periodismo y demás deben de tenerlo y ofrecerlo como, pues no sé, una asignatura más. claro, Como, porque como te decía, el origen de Radio España es el origen de la profesión radiofónica, por eso. porque al crearse la primera empresa de radio, con el empresario Ernesto Swing, se contrata a los primeros profesionales de radio. Por tanto, no es simplemente hablar de una emisora aisladamente, no, es hablar del origen de la radiodifusión en España. ¿Mm? Tiene esa parte didáctica el libro en ampliar el concepto de lo que es la radio. ¿Mm? Jorge, yo no sé cómo agradecerte como presidente de Radio España, como amigo, como compañero, el trabajo que has hecho, que lo digo públicamente, está fenomenal. Gracias. Te iba a decir, sigue escribiendo, pero no, ya, déjalo ahí, porque 4 años más. Bueno, No sé son si- 2 libros solo los que he hecho, ¿eh? Este es el segundo. El otro era también que me honra mucho haber escrito el diccionario de la radio española, Sí, 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 sí. primer diccionario de jerga y terminología Madre nunca mía, antes escrito madre, en lengua española. en lengua española. Jorge, un abrazo muy fuerte desde la radio, desde tu radio, Y de y la tuya, ¿eh? La tuya. gracias. Y seguimos creciendo. Yo te digo, lo único que le falta ahora a Radio España es una frecuencia en Madrid de tantas que hay libres. Bueno, Internet es la gran puerta porque como hay 600 millones de españoles, ¿qué mejor que hacer radio en español? También es Es una bendición. Date cuenta, Pedro, que antes en Radio España, hace 30 años, me acuerdo perfectamente, que luchaba por conseguir frecuencias en distintas capitales de provincia. Era la batalla de crear una gran cadena sumando frecuencias. Y no te digo nada cuando llegó el DAF. Todos lo celebramos, el DAF, creyendo, la radio digital me refiero, sí, sí. creyendo que bueno, ya teníamos la posibilidad de cubrir toda la nación con el DAB. Y mira el fiasco que ha supuesto el DAB. Sí. Bueno, entonces lo dejamos como radioespaña.es, que la gente nos pueda escuchar y nos pueda seguir tranquilamente por ahí. Perfecto. Radio España, de 1924 al 2024, de Jorge Álvarez, su presidente actual, y además un amigo y un encanto de persona. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ti, Pedro, como siempre. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, amigo.